Dos de los puntos donde se van a ubicar nuevos sistemas de cámaras antes de que Este es el último momento de Verónica Forqué, una mujer que hizo reír a toda España, que brilló en la pantalla con la luz de una comedia sin igual, y que sin embargo, eligió caer en silencio desde lo más alto, literalmente. El 13 de diciembre de 2021, su cuerpo fue encontrado sin vida en su apartamento de Madrid. La causa, suicidio. El método, se arrojó al vacío. La pregunta, ¿por qué? Antes de morir, no dejó carta, no dijo adiós, solo se fue. Pero en el silencio de su partida, quedaron gritos que nadie quiso escuchar mientras aún estaba viva. Verónica no era cualquier actriz, era una leyenda viva del cine español. 4 premios Goya, musa de Pedro Almodóvar, símbolo de alegría y vitalidad. Pero detrás de la risa contagiosa, se escondía una tristeza profunda que crecía con los años, hasta volverse insoportable. Participó en MasterChef Celebrity, creyendo que era una oportunidad para renacer. Pero el reality show la expuso, la ridiculizó, la convirtió en blanco de burlas. En vez de apoyo, recibió memes. En lugar de comprensión, juicios crueles. Internet fue despiadado. La televisión, indiferente. El público, implacable. Verónica cayó. Pero no cayó ese lunes de diciembre. Cayó mucho antes. Cuando la fama la dejó atrás. Cuando la salud mental dejó de importar. Cuando el espectáculo la devoró y la arrojó fuera como un desecho. Cayó en cada crítica, en cada risa sarcástica, en cada comentario de odio en redes sociales. Hoy contaremos la historia que muchos prefieren olvidar, la de una actriz icónica que, cuando más ayuda necesitaba, fue tratada como una caricatura. No es solo la historia de una muerte, es la historia de un sistema que aplaude el dolor si da rating y olvida el alma detrás del show. Porque Verónica Forqué no solo cayó desde un edificio, cayó desde la cima del arte hasta el abismo de la indiferencia. Verónica Forqué no era solo una actriz, era un rostro que acompañó a generaciones enteras de españoles a través del cine, el teatro y la televisión. Hija del mítico director José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez Vigo, parecía que el arte y el talento corrían por sus venas. Desde joven, Verónica respiraba cultura, creatividad y sensibilidad. Nació en Madrid en 1955, en el seno de una familia acomodada e intelectual, lo cual le permitió explorar su vocación artística desde temprana edad, y no tardó en destacar. Durante las décadas de los 80 y 90, su presencia en las pantallas fue constante y carismática. Su talento era camaleónico. Podía hacernos reír a carcajadas o hundirnos en la tristeza más cruda. Brilló en comedias inolvidables como Bajarse al Moro, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, y Kika, donde fue dirigida por Pedro Almodóvar, quien supo captar en ella esa mezcla única de fragilidad y fuerza que tan bien definía a sus musas. Verónica fue una de las pocas actrices en España en ganar 4 premios Goya, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz Protagonista en múltiples ocasiones. Se convirtió en un ícono no solo por su talento, sino por su autenticidad. No tenía filtros, hablaba con ternura y verdad, sin pretensiones. Era, a ojos del público, la actriz entrañable, la rara adorable, la loca genial. Pero esos mismos calificativos, con el tiempo, comenzarían a volverse armas de doble filo. A medida que el cine español fue cambiando, Verónica fue relegada a papeles secundarios. Su rostro ya no era vendible para los nuevos esquemas de producción. La televisión la rescató parcialmente, pero el aura de estrella que una vez la envolvió empezó a apagarse lentamente. En paralelo, su vida personal comenzaba a desmoronarse. La muerte de su madre, el suicidio de su hermano, su separación del director Manuel Iborra, con quien compartía una hija. Es en ese contexto donde entra el programa MasterChef Celebrity. Para muchos actores veteranos, los realities son una forma de volver a conectar con el público. Pero para Verónica, fue un escaparate peligroso. Desde el primer episodio, su comportamiento errático, su nerviosismo, su falta de filtro emocional empezaron a llamar la atención, y lo que pudo ser una señal de auxilio se convirtió en el blanco perfecto del escarnio digital. Twitter, TikTok, YouTube, las redes sociales comenzaron a diseccionar cada gesto, cada palabra,
cada locura de Verónica. En lugar de preguntar, ¿está bien?, el país entero parecía divertirse observando su deterioro. La televisión no intervino. Los productores del programa, conscientes del espectáculo, no cortaron las escenas más polémicas. El dolor se convirtió en entretenimiento, el reality, en una vitrina de vulnerabilidad, y Verónica, en un personaje deformado de sí misma. Así se fue formando el escenario de su último acto, una mujer que una vez fue símbolo del cine español, convertida en trending topic por su estado emocional. En el fondo, el tema que se revela es uno más grande que Verónica. ¿Qué ocurre cuando una sociedad decide reírse de quien pide ayuda sin palabras? ¿Qué tan lejos puede llegar la presión mediática antes de convertirse en letal? Antes de convertirse en un rostro reconocible para todos los hogares de España, Verónica Forqué era simplemente una joven tímida, apasionada por la interpretación, que creció en una casa repleta de guiones, libros y conversaciones sobre arte. Desde pequeña supo que quería actuar, y no tardó en demostrar que no era solo la hija de José María Forqué, sino una artista con identidad propia. Sus primeros papeles en el cine fueron pequeños, pero en cada uno dejaba una huella peculiar, una mezcla entre candidez y nerviosismo, entre dulzura y explosión emocional. Su gran salto llegó con ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, donde compartió pantalla con Carmen Maura, bajo la dirección de Pedro Almodóvar. Fue entonces cuando su rostro se volvió inolvidable, y su estilo interpretativo un caos tierno, una espontaneidad desbordada conquistó al público y a la crítica. La década de los 80 fue su época dorada. Ganó su primer Goya como actriz de reparto en Moros y Cristianos, 1987, y un año después, el de Mejor Actriz por La Vida Alegre. No había años sin película, sin entrevista, sin alfombra roja. Su risa era parte de la cultura popular. Era frecuente verla en platós de televisión, siempre con esa energía chispeante, con esa mirada que parecía mirar más allá de lo superficial. A nivel personal, encontró estabilidad al lado del director Manuel Iborra, con quien tuvo una hija. Juntos formaron una de las parejas más queridas del cine español. En apariencia, todo iba bien, pero detrás de la fama, Verónica comenzaba a cargar con silencios que nadie imaginaba. La salud mental siempre fue un tema tabú en su generación, y aunque ella hablaba abiertamente de su psicólogo y de sus crisis emocionales, pocos comprendían la profundidad de su sufrimiento. Cuando su madre falleció, algo se rompió en ella. Poco después, la tragedia se repitió con su hermano Álvaro, quien también se quitó la vida. Estos golpes la hundieron en una tristeza constante, pero aún así, no dejaba de trabajar. Su forma de resistir era seguir actuando, seguir sonriendo, aunque por dentro estuviera apagándose. A principios de los 2000, el cine dejó de llamarla con tanta frecuencia. Las nuevas generaciones no parecían conocerla. Los directores jóvenes no sabían cómo aprovechar ese talento indómito. La televisión le ofreció espacio, pero nunca el protagonismo que merecía. Fue entonces cuando apareció una nueva oportunidad, MasterChef Celebrity. Al principio, parecía una elección extraña. ¿Qué hacía una leyenda del cine español cocinando frente a cámaras por entretenimiento? Pero Verónica aceptó con entusiasmo. Lo vio como un desafío, una manera de demostrar que seguía viva, vigente, auténtica. Y así fue. Durante los primeros episodios, poco a poco, su fragilidad emocional comenzó a notarse. Hablaba sola, reía sin motivo aparente, se perdía en monólogos incomprensibles. Algunos espectadores empatizaron, pero la mayoría se burló. Los cortes de edición que buscaban el máximo drama la mostraban como una caricatura. Una mujer rota, ridícula, absurda, un bufón involuntario. Los memes no tardaron. La loca de MasterChef, la llamaban en Twitter. Que se vaya ya, exigían en foros. Incluso otros concursantes empezaron a mostrar incomodidad. Y Verónica, en medio de ese circo, comenzó a apagarse. En un episodio, pidió abandonar el programa. Dijo, entre lágrimas, «Mi cuerpo y mi mente no pueden más». La producción la abrazó, la despidió con aplausos y el show continuó. Pero para Verónica, ese fue el verdadero final. A partir de ese momento, desapareció del foco mediático. No dio entrevistas, no volvió a actuar.
Se encerró en su casa. Solo su círculo más íntimo sabía que estaba luchando con una depresión severa, que sentía que ya no tenía lugar, que estaba cansada. Y entonces, la mañana del 13 de diciembre de 2021, hizo lo impensable. Se lanzó al vacío desde el cuarto piso de su apartamento en Chamberí. No dejó nota, no dejó explicaciones, solo el silencio, un silencio ensordecedor. Así terminó la historia pública de una de las actrices más queridas de España. No entre luces, sino entre sombras. No en un escenario, sino en un suelo frío. Y con ella, cayó también una parte de nuestra memoria cultural. La muerte de Verónica Forqué fue, sin duda, una tragedia personal, pero también fue el reflejo de una falla sistémica, porque su caída no ocurrió en un solo instante. Fue una caída prolongada, alimentada por la indiferencia, el morbo y una sociedad que aún no sabe cómo tratar a quienes sufren por dentro. Durante las semanas posteriores a su fallecimiento, los medios se llenaron de tributos, de homenajes, de clips con su mejor sonrisa, pero la verdad incómoda es que, poco antes, esos mismos medios la habían convertido en el hazmerreír de un país. Verónica no era la loca simpática. Era una mujer con trastornos emocionales visibles, que estaba siendo explotada para el entretenimiento. En MasterChef Celebrity, se convirtió en trending topic no por su cocina, sino por sus comportamientos erráticos. En lugar de cortar escenas que mostraban vulnerabilidad evidente, la producción las colocó en primer plano. Cada vez que hablaba sola, cada vez que reía sin contexto, cada vez que se perdía entre palabras, la cámara estaba ahí, no para protegerla, sino para capturarla como un espectáculo. Días antes de abandonar el programa, Verónica pidió ayuda. Lo dijo frente a millones de personas. Estoy agotada, no puedo más. Mi cuerpo y mi mente no están bien. Fue una declaración directa, honesta, desesperada. Pero en lugar de provocar una reflexión profunda, solo alimentó más titulares. El colapso de Verónica Forqué estalla en lágrimas. La actriz pierde el control en vivo. Lo que debería haber sido un momento de intervención se convirtió en contenido viral. Las redes sociales hicieron lo suyo. Twitter, Instagram, TikTok, cada gesto suyo fue recortado, doblado, ridiculizado. Los usuarios se divertían con su dolor. Nadie preguntaba si estaba bien. Nadie cuestionaba si era ético difundir ese material. Porque el dolor, si es ajeno, vende. Pero Verónica llevaba años luchando en silencio. No fue la televisión la que la rompió, fue solo el último empujón. Ya había perdido a su madre, a su hermano, ya había vivido el abandono profesional, ya había visto cómo se desvanecía el lugar que una vez ocupó en el cine español. Sus amigos más cercanos, actores como Antonio Resines o Carmen Machi, declararon, después de su muerte, que ella llevaba tiempo pidiendo ayuda, que su fragilidad era evidente, que necesitaba contención, no exposición. Y sin embargo, lo que encontró fue un escaparate donde se magnificaron sus peores momentos. Uno de los detalles más duros fue revelado por un técnico del programa. Verónica solía quedarse sola en el camerino, llorando después de grabar. Se negaba a salir, a veces no comía, a veces hablaba con su hija por teléfono diciendo, no sé qué estoy haciendo aquí, me siento ridícula, pero nadie detuvo las grabaciones. Nadie le dijo, no tienes que demostrarle nada a nadie. La audiencia, por su parte, fue implacable. Muchos espectadores llegaron a escribirle mensajes crueles en redes. ¿Qué haces ahí, vieja loca? Eres patética, fuera del programa ya. Incluso después de abandonar el reality, su imagen siguió circulando en montajes burlones. Y cuando finalmente se quitó la vida, la narrativa cambió. De repente, todos eran fans, todos la admiraban, todos la extrañaban. Pero ya era demasiado tarde. La verdad oscura es que nadie la escuchó mientras gritaba desde el silencio. La rodeamos de risas, de juicios, de memes, hasta que su tristeza fue más fuerte que su voluntad. Y quizás, lo más doloroso de todo es que no fue un caso aislado. Lo que le ocurrió a Verónica le ocurre a miles de personas invisibles cada día. Personas que sonríen mientras se derrumban por dentro. Personas que piden ayuda sin palabras. Personas a las que solo miramos cuando ya no están. El caso de Verónica Forqué dejó al descubierto lo que muchos no quieren ver. La industria del espectáculo
y el público no saben cuidar a sus ídolos, solo saben usarlos. Y cuando se rompen, los reemplazan. Cuando mueren, los idealizan. Y cuando intentan volver, les dan la espalda. Así fue la caída de Verónica, no solo desde su balcón. Fue una caída social, cultural, emocional. Una tragedia que no debió ocurrir y que, sin embargo, nadie pudo o quiso evitar. En el último momento, no queremos señalar culpables ni levantar juicios fáciles, pero sí creemos que la historia de Verónica Forqué nos obliga a mirar con honestidad el papel que todos jugamos como audiencia, como industria, como sociedad en la caída de quienes alguna vez adoramos. Verónica no fue una actriz cualquiera, fue un espejo de muchas cosas que España vivió en las últimas décadas. La explosión creativa del cine posfranquista, la apertura cultural, el auge de la mujer en papeles protagónicos, la naturalidad por encima del artificio. Ella representaba la frescura, la ternura, lo inesperado, pero también fue víctima de los mismos mecanismos que un día la elevaron. La televisión le dio fama, y la televisión la arrastró. El público la aplaudió, y luego se rió de ella. Las redes la hicieron trending, y después la olvidaron. No estamos aquí para decir que MasterChef Celebrity fue responsable directo de su muerte, pero sí es necesario reconocer que el programa expuso sin filtros a una mujer que mostraba señales claras de deterioro emocional. ¿Se debía haber protegido más? Sí. ¿Se podía haber editado con más respeto? También. Estábamos todos, como espectadores, preparados para ver a Verónica como una persona vulnerable, y no como un personaje. Quizás no. Nos preguntamos, ¿cuántos más deben caer para que aprendamos a mirar con empatía? ¿Por qué la salud mental todavía es un tabú, especialmente en figuras públicas? ¿Desde cuándo el dolor ajeno se volvió contenido viral? Verónica Forqué nos regaló décadas de talento y verdad. No fingía, no maquillaba sus emociones, y eso, en un mundo donde la imagen lo es todo, la hacía aún más valiosa, pero también la dejaba expuesta. Su autenticidad fue su tesoro, y su condena. Como canal, creemos que la memoria de Verónica merece más que homenajes póstumos. Merece una reflexión profunda sobre cómo tratamos a nuestros ídolos cuando ya no están en su punto más alto. ¿Los acompañamos en su fragilidad o los descartamos? Verónica fue valiente hasta el final. Se mostró como era. No pidió permiso para ser diferente, pero también fue humana. Y como todo ser humano, necesitaba cuidado, comprensión, un entorno seguro. No lo tuvo. Hoy, queremos recordarla no como la que se suicidó, sino como la actriz que nos enseñó a sentir sin máscaras. Y quizás, si algo bueno puede salir de esta tragedia, es la posibilidad de abrir una conversación que durante demasiado tiempo ha estado cerrada. Porque los verdaderos homenajes no están en los aplausos finales, sino en el cambio que provocan las historias que no supimos escuchar a tiempo. A veces, las personas más luminosas son las que esconden las sombras más profundas. Verónica Forqué fue una de esas luces. Cálida, extraña, impredecible, inolvidable. Su forma de hablar, de moverse, de actuar, rompía con todos los moldes. No buscaba gustar, solo quería ser ella misma. Y por eso mismo, gustaba tanto. Quienes la conocieron dicen que tenía el alma de una niña y la mirada de alguien que ya había vivido demasiado, que podía pasar de la carcajada al llanto con la misma naturalidad con la que cambiaba de personaje, que siempre decía «te quiero» al despedirse, que cocinaba para los técnicos en los rodajes, que abrazaba fuerte. En sus últimas entrevistas, hablaba de la vida como algo mágico. A pesar del dolor, nunca perdió la capacidad de asombro. Aún creía en la belleza, en las flores, en las pequeñas cosas, pero, quizás, el mundo dejó de creer en ella, o al menos, de mirar más allá de su envoltorio. La última imagen de Verónica que muchos recuerdan no es de una película, ni de un escenario, sino de una edición de televisión que la mostraba rota, cansada, en retirada. No debería ser así. Deberíamos recordarla con el pelo revuelto, con esa risa nerviosa y tierna, diciendo algo que nadie entendía, pero todos sentían. Recordarla como lo que fue, una artista del alma. Y sobre todo, deberíamos recordarla para no repetir la historia, para mirar con otros ojos a quien hoy pide ayuda sin decirlo, para que el show, alguna vez, se detenga cuando alguien lo necesita.
porque hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces, y ojalá, cuando vuelvas a ver una escena de Verónica, no pienses solo en su caída, sino en todo lo que se levantó para llegar tan alto. ¿Verónica Forqué cayó en silencio? Sí, pero dejó una huella que grita desde lo más hondo de la historia del cine español, una huella que ahora, más que nunca, merece ser escuchada.